Hola amigos, la semana pasada Apple nos mostró en la WWDC 2023 las novedades de sus sistemas operativos que saldrán en septiembre. En este vídeo nos vamos a centrar en las novedades que se anunciaron para los AirPods, porque sí, también tienen su propio software y lo he instalado para probar sus novedades y contaros mis impresiones. Comenzamos. Antes que nada, deciros que instalar la beta en los AirPods es un proceso complejo y que no aconsejo hacer. Yo lo hice únicamente para hacer este vídeo, pero por supuesto, recomiendo que esperéis a que se libere oficialmente junto a iOS 17. Venga, vamos con ello. Una de las novedades más importantes es el audio adaptativo, que permite a los AirPods Pro ajustar el audio de tu entorno de forma automática. Cuando hay mucho ruido en tu entorno, lo que hace es priorizar la cancelación de ruido y cuando detecta que estás hablando con alguien, te reduce automáticamente el volumen de los medios, reduce el ruido de fondo y mejora las voces que tienes frente a ti. Esta opción podemos activarla o desactivarla desde el centro de control, como un modo a escoger más junto a los que ya hay de modo sonido ambiente y cancelación de ruido. Otra novedad es la que han llamado volumen personalizado. Esta opción utiliza el aprendizaje automático para ajustar tu volumen de forma automática en función de tus preferencias a lo largo del tiempo y también del entorno que te rodea. Digamos que el iPhone va aprendiendo de tus patrones de uso, identificando cuál suele ser el nivel de volumen que más sueles utilizar al cabo del tiempo y le pasa esa información a los AirPods para que priorice ese volumen cuando empiezas a usarlos. Incluso trata de ajustar la cancelación de ruido al nivel adecuado cuando hay ruido alrededor para poder respetar el nivel de volumen incluso en situaciones complicadas. Esta función podemos activarla dentro de los ajustes de Bluetooth una vez seleccionamos los AirPods Pro. Veremos que tenemos tres opciones concretamente: volumen personalizado, detección de conversación y reducción de sonidos fuertes. Obviamente, aconsejo tener las tres activadas. Eso sí, estas funciones solo están disponibles en los AirPods Pro de segunda generación. Ahora os voy a hablar de otra novedad que, por suerte, esta sí estará en más modelos. Se trata de un nuevo control para poder silenciar el micrófono durante una llamada. Seguro que en más de una ocasión os hubiese gustado poder mutear el micrófono durante una llamada y, oye, habéis tenido que usar el iPhone para darle al botón de silenciar. Pues ahora, con los AirPods, podremos silenciar el micrófono sin tocar el iPhone. Simplemente deberemos presionar la patilla de los AirPods una vez para silenciar el micrófono y volverla a presionar cuando queramos reactivarlo. En el caso de los AirPods Max, simplemente habría que ir tocando la corona digital. Si os fijáis, en mi iPhone se va silenciando el micrófono cuando presiono una vez mis AirPods y se vuelve a activar este micrófono cuando vuelvo a presionarlos. Todo esto sin tocar la pantalla. Por suerte, esta función está disponible en más modelos, concretamente en los AirPods de tercera generación, en los AirPods Pro de primera y segunda generación y también en los AirPods Max. Bueno, y ahora voy a daros un poco mi opinión, y es que después de unos días probando esta función, tengo que decir que no funciona para nada mal este modo de sonido adaptativo. No es muy agresivo cuando va aplicando el ajuste en la cancelación y tampoco es agresivo cuando aplica esa transparencia para priorizar las voces. Es sutil, la verdad, y eso es lo que más me ha gustado. Y luego el ajuste para mutear el micrófono con un toque también me parece un gran añadido que sin duda es de agradecer, porque a mí, ya digo, se me ha presentado en más de una ocasión esa situación de querer mutear mi micrófono en un momento dado y he tenido que sacar el iPhone para tocar en la pantalla y mutearlo. Ahora, el hecho de tener este ajuste simplemente a un toque los AirPods, por ejemplo, cuando estemos en la calle, ya digo, me parece mucho más práctico y útil. En fin, dejadme en los comentarios si os han gustado estas novedades para los AirPods, si echáis en falta alguna función que no tenemos en este momento. Yo os soy sincero, realmente no esperaba nada en cuanto a mejoras para los AirPods con esta actualización y lo poco que han añadido ya para mí ha sido pues más que bien recibido, así que por supuesto pues estoy bastante contento en este aspecto. Eso sí, un momento, antes de despedir, quiero animaros a que os suscribáis a La Manzana Mordida Plus. Hasta el 24 de junio vais a poder suscribiros en nuestro plan anual con un 50% de descuento durante el primer año. Es decir, 6 meses al precio de 12. Es decir, vais a poder disfrutar de todo el contenido que publicamos, nuestro podcast semanal, nuestros cursos, la comunidad en Telegram y los sorteos durante todo un año. Además, precisamente esta semana vamos a comenzar el sorteo de un MacBook Air de 15 pulgadas. Así que, de verdad, es una grandísima oportunidad, si no has estado suscrito nunca, de probar nuestra plataforma. Eso sí, recuerdo, este cupón de descuento solo es válido para nuevas altas. Si ya has sido suscriptor o ya eres suscriptor, no funcionará. Así que nada amigos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos muy pronto con más vídeos aquí en el canal de La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!